Bendiciones de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Estamos leyendo el libro La disciplina en la iglesia del escritor Jonathan Leeman, que escribe para 9 Marcas. Y ahorita nos toca el capítulo 11. El capítulo 11 que se titula El no miembro que asiste fielmente a la iglesia pero la divide. Capítulo 11, el no miembro que asiste fielmente a la iglesia, pero la divide. Veamos el contexto. Ana y su marido habían asistido a su iglesia durante 20 años. La iglesia no practicó formalmente la membresía. La mayor parte de ese tiempo, y ni Ana ni su marido fueron nunca recibidos como miembros. Aún así, ambos estaban involucrados activamente en todo, desde organizar comidas para madres primerizas hasta enseñar en la escuela dominical, y rara vez se perdían un domingo. Ana también era una cotilla muy activa. Siempre parecía la primera en enterarse de los problemas conyugales de una pareja, de las dificultades económicas de otra y aún de los problemas de otros con sus hijos rebeldes. Cuando llegó un nuevo pastor y puso en práctica un sistema de membresía más equilibrado y cuidadoso, la mayoría de la iglesia lo aceptó sin dificultad. Pero Ana y su marido no lo hicieron. Les molestaba la idea de tener que firmar algo en relación con su cristianismo. Ellos razonaban: la iglesia es una familia, y ¿quién haría firmar un documento a los miembros de una familia diciendo que son parte de la familia? Durante varios años, el nuevo pastor realizó algunos otros cambios que Ana y su marido no recibieron con agrado, como por ejemplo, aplicar la norma de que solo los miembros podían enseñar en la escuela dominical o liderar otros ministerios, como la hospitalidad apoyada por la iglesia. La pareja fue acumulando resentimiento, especialmente ella. Un día, Ana vio al pastor en uno de los últimos pasillos de un supermercado hablando con una mujer joven y atractiva que no era su mujer. Ana estaba lejos, pero creyó ver al pastor tocando el hombro de la mujer y que ésta reaccionó gritando y riendo tontamente. Ana no estaba segura, pero empezó a decir a sus amigos que estaba preocupada por el pastor, porque a lo mejor tenía una aventura amorosa y que necesitaba oración. El rumor comenzó a extenderse y acabó llegando a los ancianos. Al principio, Ana no trataba el asunto directamente con el pastor o con los otros ancianos. Sin embargo, cuando dos ancianos le dijeron que parase de cotillar y que se disculpara con sus amigos, ella decidió confrontar oficialmente al pastor y a su esposa. A esas alturas, Ana se había convencido de que el pastor tenía realmente una aventura amorosa. Los ancianos le preguntaron si podía traer a un testigo que corroborase la acusación, según 1 Timoteo 5:19. Ella no pudo y aún así se negó a rectificar. Cuando los ancianos advirtieron a Ana acerca de la posibilidad de excomunión por difamación y por crear división, ella respondió que ellos no tenían autoridad para excomulgarla, ya que no era miembro de la iglesia. ¿Puede excomulgar la iglesia a un no miembro? ¿Cuál es el baremo para decidir cuando las calumnias de alguien que es dividido han cruzado la línea y se convierten en punibles? Evaluemos el pecado. Basándonos en la evidencia, estaba claro que Ana era culpable de por lo menos 3 pecados: calumnia, división y rechazo a someterse a los ancianos. Jesús y los apóstoles describieron la calumnia como pecado, según Mateo 15:19, Efesios 4:31, 1 Pedro 2:1. Después de todo,
La calumnia puede destruir la reputación y posiblemente el sustento de un hermano o hermana en Cristo, además de producir desunión en la iglesia. Pablo también nos exhorta que amonestemos 2 veces al que cause división y que entonces sea desechado. Tito 3:10. Dividir a la iglesia es algo sumamente serio. Por último, las escrituras exigen que los cristianos se sometan a sus líderes. Hebreos 13:17. La acusación de Ana se basaba en el incidente del supermercado y en 1 o 2 detalles casuales sin importancia. Aún así, 2 ancianos investigaron el asunto sin hacer ruido y llegaron a la conclusión de que las acusaciones eran completamente fantasiosas. Pidieron a Ana que parase de seguir acusando al pastor por lo menos en 4 ocasiones, pero ella se negó. Ahora, evaluemos el arrepentimiento. Siguieron hablando con Ana 6 u 8 semanas más, pero vieron claramente que ella no rectificaría. De hecho, se endureció en su postura con cada conversación y empezó a embellecer la descripción de lo que había visto en el supermercado. Los amigos que al principio la apoyaban empezaron a distanciarse de ella. Esto pareció enfurecerla más aún y provocó que buscara aliados entre los miembros más jóvenes e inmaduros. En resumen, los años que Ana pasó involucrada en la iglesia y ministrando en ella sugerían que era cristiana, pero los últimos meses parecía socavar este hecho. Eso lo vimos en el capítulo 3. De forma unánime, los ancianos coincidieron en que ella estaba cometiendo los 3 pecados descritos anteriormente y que no había ninguna evidencia de arrepentimiento por ellos en absoluto. El fruto era malo y la cosa se estaba poniendo peor. Veamos los factores complementarios. Un factor complicaba la situación. Y es que Ana no era miembro de la iglesia. Técnicamente ella estaba en lo correcto. Nunca se había sometido formalmente a la autoridad de la congregación. Y por eso la iglesia no tenía la autoridad de excomulgarla. Lo vimos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de este libro. Al mismo tiempo, ella era muy conocida y estimada por la mayoría de la congregación debido a su larga experiencia en la iglesia. Además, mucha gente sencillamente asumía que Ana era miembro. Algunos hasta se sentían en deuda con ella por la manera en que se preocupó por ellos, como, por ejemplo, las madres primerizas a las que invitó a comer. En un sentido, era todo lo que un miembro se supone que es, excepto por el pecado. La combinación de la asistencia a la iglesia, las amistades, la participación de la Santa Cena, especificaba por igual a los de dentro y a los de afuera que la iglesia confirmaba su profesión de fe. Conclusión. La calumnia y la causa de división pueden ser difíciles de evaluar, pero debido a los actos de Ana, debido a que los actos de Ana cumplían varias condiciones, los ancianos decidieron tratarlos como pecado. 1. Hacía afirmaciones que no podía demostrar ni con evidencia ni con testigos. 2. Se negó a dejar de hacer acusaciones pese a las peticiones que se le hicieron. 3. Estaba tentando a otros miembros a cuestionar, poner bajo sospecha y aún criticar al liderazgo. 4. Estaba reclutando de forma activa a otros que discrepaban con ella. 5. Y último, su comportamiento se había convertido en una distracción palpable en la vida de la iglesia. El asunto aparecía constantemente en las conversaciones entre miembros. Malgastaba el tiempo de los ancianos y los miembros admitieron que afectaba su capacidad de escuchar los sermones. Por tanto, los ancianos concluyeron que esta mujer era un lobo y la Biblia ordena claramente a los pastores que adviertan al rebaño en contra de los lobos, sean miembros o no.
Eso está en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31 y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 29. Por este motivo, los ancianos prohibieron en privado a Ana participar de la Santa Cena hasta que se arrepintiera públicamente, y en una reunión de miembros previnieron a la congregación de las calumnias y de la división que Ana causaba. También dijeron a la iglesia que no la trataran como cristiana y que evitaran ser embaucados por sus maneras corrompidas y destructivas. Debido a que no era miembro de la iglesia, los ancianos decidieron no proponer medida alguna a la congregación, tampoco usaron la palabra excomunión. En su lugar, dijeron a la iglesia que su intervención como ancianos debía ser considerada como una labor de enseñanza y de advertencia, para la cual tenían autoridad en virtud de lo que significaba ser un obispo, según Hechos 20, versículo 28 al 31. Dios le bendiga.